Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase en la que revisaremos qué son las pruebas automatizadas. Vamos a indicar que las pruebas automatizadas son aquellas cuya ejecución es realizada por un script o código escrito manualmente o automáticamente en algún lenguaje de programación y que permite realizar algunas acciones dentro de una aplicación sin intervención humana, o eso se esperaría, ¿cierto? Estas pruebas automatizadas nos van a entregar un resultado que podemos analizar. Este resultado va a incluir datos de la ejecución, ¿cierto? Alguna estadística, algún paso a paso, screenshot, dependiendo del tipo de prueba automatizada que realicemos. Los resultados de estas ejecuciones, como les comentaba, pueden ser visualizados de formas diferentes, ya sean en dashboard, ya sea por la consola directamente, en reportes que generan los mismos frameworks de automatización o las librerías, logs, entre algunos otros. ¿En qué lenguaje se suelen realizar pruebas? En realidad en la mayoría. Hay muchos lenguajes que tienen su respectiva librería, ya sea para pruebas unitarias o integración con otros frameworks, como lo vamos a ver a continuación. Acá solamente especifico 3 que son los más comunes hoy por hoy en el mercado: Java, Python y JavaScript. En estos lenguajes se suele desarrollar la lógica de la prueba en sí y con ayuda de frameworks como Selenium, Serenity o Cypress se desarrollan las acciones o el paso a paso, las conexiones con algún driver, como lo vamos a hacer nosotros con Selenium durante el curso. Cuando hablo de driver hablo de navegador, por ejemplo, una versión modificada del Chrome, de Mozilla, del Edge, de Safari, etc. Entonces, generalmente estos lenguajes y estos frameworks van a conversar muy de la mano para hacer pruebas funcionales, pruebas de base de datos, pruebas de API, etcétera, dependiendo del framework con el que estemos trabajando. Nosotros en el curso, si bien el curso se centra en Selenium, de igual forma como framework, ¿cierto?, de ejecución de pruebas automatizadas funcionales. Esto quiere decir automatizar básicamente, front-end. Igual vamos a hacer ejemplos directamente desde Java para hacer pruebas en base de datos y en APIs. Cuando hablamos de pruebas funcionales, para que quede un poco más claro, hablamos de automatizar acciones en un frontend como el que está en pantalla, ¿cierto? Hacer clic en botones, escribir en los campos de texto, realizar búsquedas, realizar refresh en la página, generar un carrito de compra, por ejemplo. Todo lo que es funcionalmente realizable, por ejemplo, por una persona, por un usuario normal, lo vamos a poder realizar de forma automatizada y mucho más. ¿A qué me refiero con mucho más? Lo funcional sería, por ejemplo, añadir productos en un carrito, ¿cierto? Y realizar el proceso de compra. Todo eso puede ser automatizado. Pero además, en una prueba automatizada end-to-end, si se quiere así, es decir, una prueba completa del flujo completo del viaje del dato o de la experiencia, podríamos también ir de inmediato, mientras al realizar esa compra, ir a validar en la base de datos que la compra se haya registrado, verificar que las APIs, por ejemplo, de registro de un usuario o de la misma compra, se hayan llamado correctamente. Todo eso lo podemos hacer también con la prueba automatizada. Así que, como pueden ver, no solamente validar las acciones funcionales, sino que tenemos un amplio espectro. Y vamos a ver a continuación qué tipos de pruebas hay. Son muchas, hay solo algunas, hay formas diferentes de clasificarlas. Esta no es una forma en particular. Si buscan en internet van a ver que hay diferentes formas de clasificar las pruebas de software en general, no solamente las automatizadas, aunque acá nos centramos obviamente en este último punto. Pruebas de GUI, que son de interfaz gráfica de usuario, ¿cierto? Todo lo que es funcional, todo lo que es validar la operatividad de los campos de texto, por ejemplo, de los botones, la aparición de los títulos, podemos validar incluso el estilo de un front, todo aquello. Pruebas de API, obviamente pruebas de servicios REST, swap, etc. También las podemos automatizar. Pruebas de integración, cuando hablamos de pruebas de integración hablamos de esta mezcla o de la validación de cómo se integra, por ejemplo, esto es solamente un ejemplo,
un frontend y una API, cómo interactúan entre ellas. También podemos hacer pruebas. No sé, por ejemplo, valido que el dato que ingreso en el formulario sea el mismo dato que al hacer clic en el enviar, sea el mismo dato que ese enviar está llamando el API, o está enviando a través de una API que va a hacer todo el registro, ¿cierto? Toda esta interacción entre, por ejemplo, front y API podría ser una prueba de integración, o entre API y base de datos, ¿cierto? O algún sistema de registro, etc. Pruebas de componentes. Las pruebas de componentes son muy amplias en su definición. Pueden ser una prueba de un componente de un front, por ejemplo, un botón. Puede ser prueba de un componente de una lógica en particular, en el caso de una prueba unitaria, pero la mayor parte de estas pruebas son automatizables. Pruebas unitarias, como les comentaba, hay varias librerías como Jest, por ejemplo, que nos permiten automatizar, o Unit, que la vamos a ver aquí durante el curso. La vamos a ver, pero no estamos haciendo pruebas unitarias. Lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar características de Unit que nos van a facilitar mucho el trabajo. Las pruebas unitarias son básicamente pruebas a nivel de código. Vamos a probar que una funcionalidad, un método o una clase cumpla su función, ¿cierto? Y eso va a tener una cobertura de pruebas. No lo vamos a hacer en el curso. Este curso no es de pruebas unitarias, pero se los comento porque también son automatizables. Pruebas de performance o de rendimiento, obviamente también son automatizables para comprobar el rendimiento, el performance de un sitio web, de una API, de una base de datos, o todo en conjunto, todo aquello. Pruebas regresivas, acá podemos englobar todo lo anteriormente dicho, junto con lo que voy a decir después. Las pruebas regresivas básicamente es re-ejecutar pruebas automatizadas, un conjunto de pruebas que se determina ya sea por solicitud del negocio, solicitud de criticidad, alguna categorización. Nosotros podemos tomar un conjunto o todas las pruebas que tengamos en un proyecto y ejecutarlas periódicamente, por ejemplo, cada vez que se pasa algo a producción, o cada vez que un desarrollador realice un push a un ambiente, por ejemplo, de QA, de una nueva funcionalidad que después va a pasar a producción, ¿cierto? Podríamos ejecutar estas pruebas en QA para ver que todo esté, ninguna otra funcionalidad se haya roto. Las pruebas regresivas básicamente buscan eso, buscan validar que frente a nuevos cambios, a nuevas integraciones en el código o a nuevas funcionalidades, por ejemplo, en un sistema, las pruebas que ya han pasado y están ok, sigan estando ok. Si hay alguna prueba que falla en esta prueba regresiva, hay que entrar ahí a analizar si es un error casuístico, ¿cierto? Algo que sucedió por algún inconveniente X, o si ese inconveniente tiene relación con el cambio que se acaba de hacer en el ecosistema. Pruebas de seguridad también son automatizables. Pruebas de humo. Las pruebas de humo también tienen una definición un poco vaga, dependiendo de quién las realiza. Hay pruebas de humo, se le denomina prueba de humo a una prueba rápida, ¿okay? No sé, voy a pasar un botón que envía un mensaje por correo, voy a validar que el botón envíe el mensaje. No voy a tratar de hacer que el botón falle, enviando, no sé, algún mensaje con caracteres inválidos o cosas así. Una prueba de humo básicamente es una prueba rápida, ¿okay? He visto en algunos lugares definiciones diferentes, en el sentido de que los desarrolladores la toman como una prueba súper básica para pasar alguna característica a ambientes de QA, por ejemplo, pero hay áreas de QA que también usan pruebas de humo para validaciones rápidas pre-pasos a producción, cosa que no es muy recomendable, pero hay casos y casos, ¿ok? O sea, no en todos lados se nos da la posibilidad de probar como deberíamos. Hay casos donde las funcionalidades por compromisos van mucho más allá de los testers, deben pasar a producción o debiesen pasar a producción muy muy rápido, y ahí hay que tomar algunos casos representativos, hacer las pruebas rápidas y pasar con la responsabilidad de lo que ello implica en los encargados que tomaron esa determinación. Así que hay que tener ojo ahí. Eso es más metodológico, ¿okay? Pero básicamente pruebas de humo pueden ser pruebas que hacen los mismos desarrolladores, pruebas que hacen un product owner, por ejemplo, una prueba rápida para validar una funcionalidad también puede ser una prueba de humo, o pruebas que hacen los mismos QA, entendiendo que el concepto de prueba de humo es el concepto de una prueba rápida, ¿okay? Que no va a buscar mayores casuísticas que principalmente lo que se conoce como happy path, ¿okay? El camino feliz.
Y finalmente, pero no finalmente a nivel conceptual, sino solamente en este slide, pruebas de base de datos. Sí, en este curso sí las vamos a ver, así como las pruebas de interfaz de usuario y las pruebas de API. Vamos a tener al final, ya en las últimas clases, entre comillas, secciones vamos a hacer ejercicios con API y ejercicios con base de datos. Vamos a instalar una base de datos local y todo aquello para hacer pruebas. Así que sí, es completamente automatizable la mayor parte de las cosas, obviamente. Y finalmente, ventajas de las pruebas automatizadas. Como todo en la vida hay ventajas y desventajas de estas pruebas. Dentro de las ventajas vamos a poder mencionar algunas como el ahorro de tiempo y esfuerzo. Esto lo voy a explicar al finalizar. Reutilización, mayor productividad, mayor precisión de la prueba, integraciones con Continuous Integration o Continuous Delivery, con los famosos pipelines, ¿cierto? Para ejecutar automáticamente, por ejemplo, pruebas regresivas, un conjunto gigante de pruebas regresivas. Mayor confiabilidad. Obviamente las pruebas automatizadas van a contener un grado mayor de confiabilidad que una prueba manual, en el sentido en que eliminas el factor humano, el factor aunque también es discutible, el factor que podría saltarse un paso o podría malinterpretar algún flujo, todo eso que es propiamente humano, vamos a quitar, entre comillas, del proceso de repruebas o de la prueba inicial también. Y una mayor cobertura, con una prueba automatizada que es para un caso, por ejemplo, un caso X, podríamos de ese mismo caso X, que construimos eficientemente la prueba, con algunos ajustes podríamos lograr una mayor cobertura de casos de prueba, ¿ok? Lo vamos a ver durante el curso, vamos a apuntar precisamente a esta reutilización rápida del código de la prueba automatizada. Ahora, quería detenerme un segundo en lo que es ahorro de tiempo y esfuerzo, bueno, y todos los demás puntos también, para plantear la idea. Cuando hablamos de pruebas automatizadas, inicialmente vamos a hablar siempre de un costo inicial alto para el negocio. Quiere decir que en un lugar donde nunca se han hecho pruebas automatizadas, al inicio va a ser costoso, porque construir todo el proyecto, por ejemplo, de prueba, tener un ambiente para las pruebas automatizadas que sea realmente efectivo, va a requerir un tiempo, va a requerir un costo asociado, ¿cierto? Pero ese tiempo y ese esfuerzo inicial se van a ver enormemente compensados durante mediano o largo plazo, ¿vale? La construcción de la prueba automatizada es mucho más lenta, obviamente, que una prueba manual. Una prueba manual me conecto, clic, saco los capturas de pantalla y la tengo lista. Una prueba automatizada, por el contrario, va a requerir ir a conocer los localizadores, por ejemplo, de los elementos web, validar el script, ¿cierto? Ir haciendo todo este paso a paso que inicialmente, cuando estamos en un proyecto nuevo, es lento, es más lento, eso tiene que siempre quedar claro. Pero en el transcurso del tiempo, ese costo de tiempo inicial se ve enormemente retribuido por ahorro. ¿Por qué? Porque yo voy a poder generar, por ejemplo, creo 100 pruebas automatizadas, ¿vale? En esas 100 pruebas automatizadas, esta es una suposición, me demoro 15 horas. Y en esas 100 pruebas automatizadas, en esas 100 pruebas, un tester manual se demora 5 horas. Claro, yo al automatizar me demoré 3 veces más, ¿cierto? Pero la gracia es que yo esas pruebas las voy a poder ejecutar 100 veces. Entonces, en esas 100 veces, yo ya no me voy a demorar las 15 horas iniciales porque el código se va a ejecutar automáticamente, ¿cierto? Ya no va a requerir tiempo de construcción manual, ni tiempo de esfuerzo humano, ni de mano de obra, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? En cambio, el tester manual sí, el tester manual sí va a ser más lento, y esto en proyectos grandes se ve mucho la ventaja de la prueba automatizada, sobre todo con pruebas regresivas, cuando los proyectos llegan a una escala mayor y podemos tener 1500, 2000 pruebas, casos de prueba. Hacerlo automatizado, tú le das un clic y que corra en la noche y mañana ves el reporte. En cambio, si eso fuese manual, tendrías que tener a lo mejor un batallón de personas, 2, 3, a lo mejor una semana ejecutando pruebas manuales, ¿cierto? Para llegar a ese mismo nivel de cobertura de pruebas. Entonces, la prueba automatizada sí tiene la ventaja en ahorro de tiempo, pero a mediano y largo plazo.
Y eso siempre va a ir dependiendo de buenas prácticas como la reutilización, ¿cierto? La precisión de la prueba y algunos otros aspectos técnicos que vamos a ir viendo durante el curso. Pero también tiene desventajas. Las pruebas automatizadas, obviamente, así como la mayor cantidad de técnicas que uno puede encontrar, tiene algunas desventajas. Requiere especialización, esto es obvio, este curso es para eso. La prueba automatizada requiere un conocimiento en un lenguaje de programación, un conocimiento bajo medio, se podría decir, o medio. No se requiere una alta especialización en Java, porque las cosas que usamos de Java, no sé, serán el 10, 15%, por ejemplo, y probablemente menos. La prueba automatizada requiere mantenimiento continuo, sí, un mantenimiento que a veces puede ser mínimo y a veces puede ser, dependiendo de los cambios en el sistema, pueden ser grandes. Generalmente lo que requiere es mantenimiento a nivel de localizadores, ¿okay? Cuando una página web cambia o cambia la versión de Angular o cambia alguna otra cosilla en la tecnología de un sitio web, por ejemplo, o de un sistema, va a requerir alguna mantención. A lo mejor el botón que estaba posicionado en tal parte y tenía un ID tanto, ya no se encuentra ahí, ya no tiene ese ID, o desapareció por una solicitud de negocio, ya no hay un botón, sino hay un combo box que hace otra cosa. Entonces, todas esas cosas, todos esos detalles o esos cambios que lleva el sistema van a requerir un mantenimiento en nuestro código, en nuestros scripts de pruebas automatizadas. Y acá hay en la parte anterior, ¿cierto? Yo indiqué una mayor confiabilidad al eliminar el factor humano, pero esa eliminación del factor humano también es una ventaja y desventaja. ¿A qué me refiero con esto? Cuando construimos un script de pruebas, nosotros estamos pensando, ¿cierto?, en la secuencialidad de la ejecución del mismo script. O sea, por ejemplo, en una página donde tengo que completar un formulario y luego poner enviar. Yo voy a hacer mi script de prueba para que complete, por ejemplo, nombre, apellido, mail y clic en enviar y listo. Pero el factor humano a lo que me refiero con el factor humano es que, por ejemplo, hay usuarios que van a hacer, voy a poner el mail y después voy a colocar el nombre, después voy a colocar el apellido y voy a intentar dar clic en enviar y resulta que no se habilita el botón porque el sitio esperaba que yo hiciera el código del desarrollador estaba escrito en una secuencialidad donde cada campo habilitaba al otro, por ejemplo, o hacía una validación sobre la anterior. Entonces, al hacerlo desordenado, esa validación no se cumplió y el botón nunca se habilitó. Y eso en mi prueba automatizada nunca me pude dar cuenta porque yo lo hice pensando en un proceso lineal, ¿cierto? Lógico, no desordenado, por ejemplo, como sí pasa en el uso cotidiano, ¿cierto? En el uso humano. O, por ejemplo, ¿qué ocurre si llené todo el formulario y esperé, no sé, la persona se fue, se sirvió un café, ¿cierto? Y pasó media hora. ¿Y qué pasa con el formulario? El formulario se debe volver a llenar, la página se va a reiniciar. Eso en una prueba automatizada es más complicado de hacerlo. O, no sé, estoy completando los datos, llené todo y me equivoqué y le di vuelta atrás a la página y después volví. ¿Qué pasa con los datos? ¿Se mantienen ahí? ¿Se limpiaron? ¿O qué ocurre si coloco, no sé, un nombre extremadamente largo? Eso lo podemos resolver con una prueba automatizada, obviamente, pero hay que tener una visión mucho más amplia, ¿okay? A lo que voy es que la pérdida de ese factor humano de uso, que de repente son estas casuísticas muy extrañas, que algunas personas sí las hacen, algunas personas sí van a poner recargar o sí van a dejar eso ahí, esa página 2 horas en espera a ver qué pasa, se van a hacer otras cosas, no sé, X situaciones, muchas situaciones que pueden darse por el mismo uso del factor humano, ¿cierto? Y en una prueba automatizada perdemos eso. Entonces, al construir nuestras pruebas, tenemos que fijarnos siempre o tratar de cubrir algunas casuísticas de este tipo. De no ser tan extremadamente lineales pensando en un completado, por ejemplo, de datos. Estoy hablando de completar data, por ejemplo. Pero que no siempre el paso, la secuencialidad esperada va a ser la que ocurra. Y eso es lo que debemos ir a buscar. También crear casos de prueba con secuencialidades que no son las esperadas, o casos de prueba bordes, como se les conoce, ¿cierto? Tratar de imitar un poco el comportamiento humano, ¿sí? En la medida de lo posible, ¿cierto?
con nuestras pruebas automatizadas. Así que esas son las pruebas automatizadas. En la siguiente clase ya vamos a ir de lleno qué es Selenium, después tenemos que Gherkin, Cucumber, Maven, vamos a irnos de lleno con esto. Espero que te haya quedado clara la idea, pero esto lo vamos a ir reforzando a lo largo del curso y ya lo vas a ver con ejemplos prácticos que tú vas a construir por ti mismo, ¿okay? Entonces, esta es la teoría, la base. Estudia, por favor, y nos vemos en la siguiente clase.